¿Sabes cómo un copo de nieve puede ayudarte a escribir una novela? Pues quédate porque lo vas a descubrir y además te voy a explicar 10 pasos para que puedas elaborar ese mapa, ese esquema previo a la escritura de tu novela. Los copos de nieve tienen una estructura fantástica, su belleza y su armonía ha cautivado no solamente a artistas, sino también a matemáticos que se han interesado por cómo se van formando y cómo va creciendo esa estructura. Tal es el caso de von Koch. Von Koch estudió y analizó cómo se conformaba un copo de nieve. Él llegó a la conclusión de que todo partía de un elemento muy básico, tan básico como es un triángulo equilátero. De cada uno de esos lados de ese triángulo equilátero nacerían nuevos triángulos equiláteros y así sucesivamente. Como puedes ver aquí, un elemento sencillo, como puede ser un triángulo, va a dar lugar a otros elementos también sencillos como él, otros triángulos. Sin embargo, la suma de todos ellos nos va a proporcionar la construcción de una estructura compleja. Es posible que hasta ahora no hayas podido establecer la relación entre esta formación del copo de nieve con cómo puedes escribir una novela. Bueno, no te preocupes porque a mí tampoco se me hubiera ocurrido relacionar las dos cosas. A quien sí se le ocurrió fue a Randy Ingemanson. Este novelista ha expuesto su método copo de nieve para escribir o planificar una novela siguiendo 10 pasos. ¿Estás preparado para conocer este método? Bueno, primero decirte que el método copo de nieve no es ni mejor ni peor que otros. Si tú eres un escritor de mapa, yo te animo a que encuentres tu método propio. ¿Cuál es esa manera de construir y de crear tu obra literaria que más se ajusta a tu personalidad? Recuerda que lo que puedo ofrecerte son herramientas que otras personas han desarrollado y que pueden serte útiles, pero nada hay que tomarlo al pie de la letra. A lo que sí que te animo también es que si eres escritor de brújula pruebes algún método para confeccionar este mapa, porque es muy probable que te ayude a redactar después con más fluidez, a que no sufras bloqueos creativos y que además puedas evitar que la corrección de tu obra se extienda hasta el infinito. Ya hemos dicho que el copo de nieve comienza con esa forma de triángulo equilátero. Pues bien, si un triángulo tiene 3 lados, ahora nos vamos a sustentar también en 3 elementos, que van a ser la historia, los personajes y la estructura. Bien, es verdad que Ingemanson va a considerar que la historia y los personajes hay que elaborarlos más, hay que desarrollarlos más. Entonces, muchos de estos 10 pasos están dedicados exclusivamente a estos 2 elementos. Pero más tarde se va a incorporar el elemento de la estructura. El primer paso de este método copo de nieve es escribir la historia en una única frase. Puede que si ya tienes la historia muy elaborada en tu cabeza te resulte muy complicado definir una única frase para toda ella. Sin embargo, intenta hacerlo, intenta hacer este ejercicio, porque te vas a dar cuenta de cuál es el núcleo principal de tu futura novela. Vas a analizar qué es exactamente lo importante. Y si no es así, si no tienes la historia elaborada y solamente tienes una idea, escribir una frase que pueda más adelante desarrollar toda esa historia va a ser el primer paso para que tu idea se transforme más adelante en una novela. Pues bien, ¿qué es lo que tiene que tener esta frase? Lo primero, brevedad, pero bueno, como es una única frase, a no ser que la construyamos con un montón de subordinadas, normalmente va a ser breve. Lo interesante es que tengas aquí ya expuestos quién va a ser tu protagonista o cuáles van a ser tus protagonistas en caso de que haya alguno más. Para ello no es necesario que ya los pongas un nombre, no va a ser Pedro, no va a ser María, no va a ser Juan, pero sí que los definas con algún rasgo de carácter que más adelante va a ser el que va a propiciar la toma de decisiones a lo largo de toda la historia. Además, esta única frase tiene que explicitar cuál va a ser el objetivo de ese protagonista. Si finalmente consigue el objetivo o no lo consigue, bueno, eso ya lo veremos en próximos pasos. Pero definir el objetivo, hacia dónde
quiere ir el protagonista de tu novela, se va a hacer imprescindible. Quizá estés necesitando algún ejemplo. Bueno, Inger Manson sí que nos pone este ejemplo. Un psiquiatra demente viaja al pasado para matar al apóstol Santiago. Como ves, es una frase breve. En ella ya están definidos los protagonistas. Por un lado, el apóstol Santiago, que bueno, no necesita mayor presentación, y por otro, nuestro verdadero protagonista, que va a ser ese psiquiatra demente. Como puedes ver aquí, está definido por un rasgo que va a ser el que va a propiciar toda la peripecia posterior. Si en lugar de ser un psiquiatra demente es un carpintero recién metido a sicario, bueno, la historia sería completamente diferente. No solamente tenemos definido al protagonista en este ejemplo, sino también su objetivo. ¿Cuál va a ser su objetivo? Matar al apóstol San Pedro. Y para ello se va a valer de un medio, que es ese viaje al pasado. Como puedes ver aquí, en una frase cortita, está condensada, o es el germen, la semilla, de lo que podría ser una novela posterior. Una vez que has establecido esa primera frase, donde ya tienes a los protagonistas y tienes definido el objetivo, vas a tener que escribir una frase más donde introduzcas el detonante. Otra donde ya se produzca ese nudo y por último otra frase, otro enunciado donde esté el desenlace. No es necesario que lo desarrolles, simplemente basta con que lo enuncies en una única frase. Como ves, ahora estás pasando de una única frase a un parrafito. Un parrafito puede ser de 5 o 6 líneas. Desde luego va a ser un parrafito escueto, pero vas a tocar todos los momentos de esa estructura clásica de la historia. Y una vez que lo realices ya vas a tener la sinopsis de tu novela. Ya vamos a dejar a un lado ese primer elemento, que es la historia, y ahora vamos al segundo, los personajes. Vas a tener que redactar solamente medio folio, un resumen muy cortito, que defina o que describa los personajes principales de tu obra, es decir, el protagonista, el antagonista, etc. No es necesario que te extiendas mucho, ya te he dicho que no más de medio folio, pero sí que tienes que hacer una breve referencia a cuál es su historia, un poquito de su biografía, los rasgos más significativos de su carácter, de cómo son físicamente. Y luego también es necesario que reseñes cuál va a ser el objetivo de cada uno de esos personajes. El del protagonista ya lo conocemos, pero bueno, aquí lo hemos ampliado a los personajes principales. Bueno, ya has trabajado la sinopsis y ahora, por cada una de esas frases que escribiste, vas a desarrollarla y vas a construir un párrafo, de tal forma que vas a obtener un resumen muy breve de lo que será la historia de tu novela. El paso número 5 consiste en que vuelvas a ese paso número 3, cojas los resúmenes de los personajes y empieces a profundizar un poquito más en ellos, que los detalles. Pero no solamente vas a trabajar los personajes que ya has trabajado, ahora vas a tomar los personajes secundarios y vas a realizar un breve resumen tal y como hiciste con los principales en el paso número 3. Es el momento de que pares el trabajo, leas todo lo que has escrito y empieces a valorarlo. Comprueba si hay algún tipo de incoherencia entre historia y personajes y ajústalo. Sé crítico y una vez que hayas valorado todo lo escrito, integra todo el desarrollo de personajes que has construido dentro del resumen de tu historia, de tal forma que si antes hemos estado trabajando de manera independiente la historia y los personajes, ahora vas a reunirlo en un todo. Insisto, presta atención a la coherencia. Si hay algo que se desmanda un poquito, corrígelo. Una vez que ya has integrado esos personajes en tu historia, es el momento de darles profundidad, de marcar su evolución. Ten claro cuáles van a ser sus cambios y no solamente eso, indica en qué momento de la historia van a producirse. En este paso vas a atender a ese tercer elemento, que es la estructura de tu novela.
Ya te decía que Inger Manson en este método prestaba más atención a la construcción de personajes y de la historia, y que sobre la estructura, bueno, aunque también lo valoraba, es este tercer lado de nuestro triángulo, le ha dedicado menos tiempo. La estructura que te propone concretar es a través de escenas. Para ello, primero, vas a revisar ese resumen, que ya lo tienes bastante avanzado, y vas a seleccionar únicamente los hechos que quieras que se desarrollen en tu novela. Ten en cuenta que es muy probable que haya hechos que sean de una importancia pequeñita, otros hechos puedan deducirse de acontecimientos que van a vivir los personajes más adelante, y es probable que quizás algunos de estos hechos no convenga reseñarlos en la novela, porque, decaería la tensión o, son de poco interés. Así que, en primer lugar, selecciónalos. Después, una vez que sepas qué acontecimientos van a estar en tu obra, transfórmalos en escenas. Para ello no es necesario que elabores la escena con mucho detalle, basta un breve resumen. Quizás te estés preguntando cómo transformar ese acontecimiento en una escena. Mira, te lo voy a explicar. Quizá uno de los hechos que tienes en tu resumen es que Pedro compra el pan y allí se encuentra a su futura amada. Pues bien, transformar este hecho en una escena sería: cómo se abre la puerta de la panadería, cómo suena la campanilla que hay sobre ella cuando va a entrar una persona. Que Pedro, quizá entra un poco malhumorado, pero tiene que esperar la cola y le da tiempo, a relajarse, y mientras se relaja ve a la panadera. Entonces se le dibuja una tremenda sonrisa y cuando llega su turno casi no puede hablar a la hora de comprar el pan. Como decía, recuerda que estás haciendo el esquema de lo que va a ser tu obra. Todavía no te has puesto a redactarla, así que no es necesario que elabores estas escenas con mucho detalle. Basta un resumencito de cada una de ellas con lo interesante y lo importante, para que no lo olvides y para que sepas a qué atenerte o qué es lo que vas a hacer una vez te sientes a escribir tu novela. Ya tienes las escenas, reorganízalas, porque ya sabes que, no tienes por qué seguir un orden cronológico. Piensa cuál va a ser la mejor manera de hacer llegar esta historia al lector para que no pueda levantar la mirada desde las páginas de tu novela. Una vez que tengas bien pensado cuál va a ser el orden de las escenas, ahora sí, transforma esas escenas, desarróllalas más y crea un resumen de lo que va a ser tu futura obra. Por último, el 10º paso no podía ser otro que escribir tu novela. Pero aunque Inger Manson para aquí este método copo de nieve, no olvides que una vez termines de escribir tu novela, tendrás que revisarla y tendrás que corregirla. Cuéntame, ¿qué te parece este método copo de nieve para crear historias? Recuerda que tú tienes que encontrar tu método propio. Pero quizá te haya resultado inspirador, quizá haya algo que puedas salvar o que tú estés haciendo cuando te sientas a escribir. Déjamelo todo en los comentarios, que me va a encantar leerte. Y hasta aquí lo que quería contarte hoy. Nos vemos entre líneas.